Gracias por continuar con nosotros en este contacto nocturno. Momento de saludar hasta la capital del país a mi buen amigo George, quien nos va a plantear lo bueno, lo malo y la pregunta. Amigo, muy buenas noches. Frank, buenas noches. Primero que nada, rendimos un homenaje en este segmento a la memoria de don Arnoldo Cavada de la O, gran personaje de su tiempo, ha dejado un gran legado y su luz permanecerá siempre entre nosotros, Frank. Un abrazo fraterno a nuestro amigo Luis Arnoldo Cavada, a toda la familia Cavada y a todo el grupo. Estamos con ustedes. Lo bueno, lo malo y la pregunta, Frank. Lo malo, el descalabro en el sector turístico mexicano durante este año. La pandemia por COVID-19 ha provocado una estrepitosa caída en el turismo de nuestro país, de por lo menos un 55% en 2020 con respecto al 2019, es decir, más de la mitad. Algo que no se veía desde por lo menos hace 40 años, cuando se empezó a medir este tipo de indicadores. Si bien esto es un problema que se presentó en todo el mundo, lo cierto es que los países que de manera acelerada están aprovechando el proceso o implementando el proceso de vacunación, llevarán una ventaja sobre los países que van más lentos en la vacunación. Se especula que en el caso de México quizás las cosas comiencen a nivelarse hasta el año que viene, hasta 2022. Lo bueno, Francisco, el freno en la construcción del muro fronterizo, como sabes, a través de una orden ejecutiva enviada al Congreso de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden pone fin a la declaración de emergencia nacional en la frontera con México. Esto implica que el gobierno ya no destinará recurso alguno para la construcción del muro fronterizo, que como sabes era un tema en la del presidente anterior. Y esto es trascendente, Francisco, porque manda sobre todo una señal diferente en el manejo de la buena relación de buenos vecinos entre México y los Estados Unidos. Y también el presidente Biden acaba de firmar otra orden para reunir a las familias de migrantes que son separados cuando son detenidos. Entonces, si bien es una forma o estamos empezando a ver una forma de colaboración, como también lo mencionaban, mucho más integral, mucho más responsable y mucho más humana, que esperemos beneficie también a México. La pregunta, Francisco, y como lo comentabas al inicio del programa, ¿conoce los beneficios del doble cubrebocas? Y si bien en México a veces pareciera que existe una polémica sobre si usar el cubrebocas o no usarlo, la realidad es que en los últimos estudios del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, se ha concluido que el uso de dos mascarillas o cubrebocas al mismo tiempo puede aumentar la efectividad en prevenir un contagio en más de un 95%. Entonces, es un dato bastante interesante. También comentan que ajustar el cubrebocas, no traerlo suelto, sobre todo para evitar que se filtren partículas en la parte lateral, es algo que también conviene. Recordar que la lucha es de todos, pero por eso la pregunta, Francisco, ¿conoce usted los beneficios del doble cubrebocas? Francisco. Hoy la verdad empecé a leer sobre el tema, me di cuenta de que se estaba haciendo bastante la discusión y qué bueno, digo que bueno de entrada tener esa información. Bien dice mi querido George que México tristemente ha entrado en un debate, no sé, tan absurdo como en Estados Unidos, ¿eh? Hay más debate sobre el tema, no sé, de la vacuna. Desde acá hay más antivacunas de aquel lado, pues. Desde acá decimos, oigan, pero si ustedes tienen la posibilidad de, no sé, o sea, vacunarse por millones y hay gente como que tiene duda, eso es de aquel lado del cerco. Pero ya me imagino lo que han de pensar de aquel lado del cerco que ven para acá y dicen, pues ustedes no se quieren poner ni el cubrebocas, ¿no? Que es la herramienta más elemental que podemos tener, bueno, casi todos. Y digo casi todos, mi querido George, porque por ahí han circulado escenas también reales de nuestro México mágico,
donde personas, adultos mayores sobre todo, y sobre todo gente de escasos o muy escasos recursos, trae su cubrebocas ya muy, muy lastimadito, con agujeros, roto, apenas se lo detienen, pero lo portan como gente responsable, lo portan porque tienen que salir a trabajar, ¿no? El presidente dijo, es que yo tengo que salir a trabajar, pues está bien, salga a trabajar, pero salga a trabajar con el cubrebocas. Y la verdad es que pues ha sido bastante difícil metiendo la disonancia el propio gobierno. Ha dado consejos que han metido mucho ruido, justo por la alta credibilidad que tiene el presidente. Ese es lo paradójico del asunto. No es que el presidente nadie lo quiera, al contrario, tanta gente lo quiere y tanta gente le cree que si él dice que un detente es suficiente, que si él dice que el cubrebocas no sirve para mucho, o como dice Gatell, sirve para lo que sirve, no sirve para lo que no sirve, y rematemos en la época en la que todavía el mundo entero ya estaba guardado y él nos decía, no hombre, se fue a comer, ¿te acuerdas las cosas exóticas que come? Digo, de nuestra gastronomía mexicana, y decía por ahí, pues que nos diéramos de abrazos. Entonces, el discurso tristemente ha puesto a México a dudar del cubrebocas, cuando quisiéramos, no sé, tener que dudar de la vacuna, porque hay un montón de vacunas, pero no las hay. Entonces es triste, yo creo que todo el mundo se ha topado con el escepticismo ante muchas cosas, pero provocado, inducido, a mí me parece lamentable. Tocas un tema muy importante. Bueno, primero reconocer a la gente que incluso haciendo todo el esfuerzo se lo pone, ¿sí? Como tú decías, a lo mejor un poquito roto o etcétera, pero son gente que es un motivo de orgullo. Y Sí, desde luego, quien podemos utilizarlo, hay que utilizarlo. sí, Y aquí ayuda, Francisco, dividir las cosas en dos temas. Una es el discurso político. sí, Y aparte, recordemos que ya empezaron las campañas. Y otra es la información y la evidencia científica. Este punto del descubrimiento o la conclusión del análisis de este organismo norteamericano, lo que comprueba con evidencias, con números, es que si tú usas un doble cubrebocas, reduces la posibilidad del contagio hasta un 95%, lo cual es muy alto. Ahora, esa es la información que se tiene. Nada es al 100% seguro, pero hoy sí tenemos información científica, la cual podemos hacerle caso y separarlo un poquito de la cuestión política. Yo creo que sí es importante porque estamos ante un tema de salud, de la seguridad nuestra y de nuestras familias, y no podemos caer, o sí tenemos que diferenciar cuando hay una aseveración política o cuando es una cuestión de carácter científica. es que así debiera ser, deberíamos atender la ciencia, evidentemente la política no debería entrar, pero tristemente, pues ha sido una guerra política la que se ha desatado en muchos temas de la pandemia, pero la verdad es que el desorden lo ha puesto el gobierno. Si el médico más confiable que en un primer momento teníamos era López Gatell y viene y no puede hacer que el propio presidente use el gel o se ponga el cubrebocas y además todavía medio lo argumente, lo defiende diciendo que porque su capacidad no es de contagio, su fuerza es moral, no, pues nos deja bastante desarmados. Vuelvo al tema, justo por el cariño que el pueblo de México en un amplio porcentaje le tiene al presidente, que claro, hace que el otro sector, que no le tiene cariño, que a lo mejor le tiene todo lo contrario, pues ahora sí que polariza aún más las cosas. Tristemente, para hacer ahora sí que caso a las recomendaciones, hemos tenido que mejor voltear a otros países, casi a ver qué opinan en otros, y ni siquiera digo Estados Unidos, para nada, porque Trump, más o menos, por el estilo, Brasil, Estados Unidos y México, usted lo sabe, están en los peores números de la pandemia del mundo. Entonces tenía que uno voltear para otra parte a ver quién daba un consejo más sensato. Sí, 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 pero ya no podemos tampoco usar el pretexto de que porque alguien más no utiliza el cubrebocas, Sin entonces no duda, me lo pongo yo, sin duda. ¿sí? O sea, ahora sí que si no nos Sí, cuidamos no cabe, sí, nosotros. claro, definitivamente no. Pues es bueno saber que doble es aún mejor, hasta el 95%, como bien dice, y es mucho. Por ahí hay una tabla que difundía esta fundación, creo que la fundación de Slim, interesante, porque decía el porcentaje de cuando solamente una persona utiliza el cubrebocas, de cuando las dos personas utilizan el cubrebocas y de cuando lo utilizan correctamente. Y más o menos recuerdo los porcentajes, creo que iban del 5%, cuando nomás una persona medio lo usa mal, 5% Sí, al 90%. O sea, iba creciendo
cada vez que íbamos agregando, ahora sí que una capa de protección entre dos personas que se hablan. Y si hay la distancia, pues que mejor. Totalmente. Y digo, ahí la llevamos, pero hay que seguirlo haciendo. Y pues hay posibilidades. Y cuidarnos está en nosotros, Francisco. Entonces, pues es una buena noticia. Efectivamente, pues hay que utilizarlo y pues a darle para adelante. No le podemos tampoco dejar todo a la vacuna, como bien dices. Si bien la vacuna también te ayuda, pero, y ya vendrán, Ya vendrá. pero hay que tampoco no dejarle todo a la vacuna, también hay que ayudarle con nuestras acciones de todos los días. Es correcto, hermano. Le mandamos un abrazo hasta la capital del país, desde acá, la capital del estado, mi querido George. Gran abrazo, Frank. Buenas noches.